Seguimos en la segunda parte del 27 de mayo de Lenguajes e Identidades, módulo 3A. Y ahora compartimos, no sé, ¿querés compartir vos? Dale. Compartimos entonces nuestra semana 11, que se llama El Eternauta y el Falcon. Bueno, ¿qué tenemos aquí como imagen en este encabezado de esta semana? No se escucha, si alguien quiere hablar. Un Ahí va. hombre que ¿Eh? parece ser un buzo. Mm. ¿Y lo Betiana, ¿no conocen? conoces esta imagen? No, me encanta Yo, esa descripción desprovista Me de... encanta, es lo que hay que hacer, me encanta hacer ejercicio. Total. ¿La conocen? Sí, vi la serie, profe. Ah, buenísimo, sí la conozco. Ah, Lo que pasa es que bueno. está haciendo el ejercicio, me encanta. Bueno, Y la ¿vieron las... profe tiene el cuadro ahí atrás, ¿no? Sí, ¿Cómo? es Ay, sí lo verdad. viste. Lo que pasa que no, siempre le da una luz rara y parece como, sí, es el cuadro original. Sí, sí, soy bastante, somos bastante fan acá en casa, así que sí. Vivíamos en otro lado y siempre estaba el cuadro guardado porque no teníamos un lugar donde ponerlo, así que cuando nos mudamos, ya como hace 5 años que vivimos acá, dijimos hay que colgarlo. Sí. Bueno, muy bien. Esta semana entonces en la portada tenemos la portada justamente de El Eternauta. No sé si todos lo conocen, o vieron la serie, o lo leyeron, o no. Bueno, Betty ya dijo que sí. Martín, ¿lo conocías? Ay, no se escucha. sí, Ah, sí, sí. sí, vi la Y, serie, bien ahí. ¿Y Nuri? Netflix. Sí, lo conozco, vi la serie, pero obviamente que no me acuerdo porque como no soy de estar mirando, sé que lo vi, pero y de qué trata todo, pero no me acuerdo específicamente Pero espere, yo parte por pregunto parte. algo. Antes de ver la serie, ¿lo conocían? Sí, yo lo vi en remeras Mira. Ah, mira, o en cosas así, como que es claro, Bueno. un porque símbolo de algo, creía yo en ese momento, ¿no? claro, acá hay que hacer un disclaimer. Disclaimer es una aclaración. O sea, esto es una historieta, ¿no? Que fue publicada entre el 57 y el 59, la primera versión y el primer dibujo y la primera publicación cuando salió la revista Hora Cero. ¿Es esta tapa, profe? Sí, es esa tapa, creo que sí, es la Sí. del 57, es esa tapa. Y es una historieta en términos, ahora vamos a hablar de que es una historieta y ahora Bren también va a hablar mejor, escrita por Oesterhel y pintada, mejor dicho, dibujada ilustrada por Solano López. Después hay otras versiones donde hay otros ilustradores como Breccia, que es otro ilustrador muy conocido también, que ilustró el Eternauta. En algún momento de la época del kirchnerismo tomaron este símbolo, que no tiene Sí. nada que ver con el kirchnerismo, para hablar de un nestornauta. Fue algo Ah, ok. que se hizo de manera política, fue como un uso político que se le dio, pero que es independiente específicamente de Oestergel. Entonces, capaz que si vos viste una remera, pudiste haber Sí, visto las dos cosas, o al original, porque hay mucha gente muy fan de sí. los cómics y de las historietas que usan remera, pero también podrías haber visto una remera más política, que es como la imagen de Néstor De con el Néstor. casco. Ok. Pero bueno, nada, claro eso, porque son como dos cosas tan relacionadas, pero como separadas en un punto, ¿no? Sí, sí. Bueno, Nosotros vamos a hablar del astronauta. sí. Esta portada que estamos viendo, ubiquémonos entonces en 1957. Ahora sí, pensemos en esta imagen. ¿Qué les pasa con esta imagen? ¿Qué vemos? ¿Cómo es el fondo? Parece que Oscuro. hay nieve, ¿Cómo nos damos oscuro. cuenta de que es nieve? Las cositas esas blancas que tiene. Blancas, ¿no? Como esa cosa como medio irregular que tiene, medio caprichosa. Y además de la nieve Sí, hay otra cosa. Oscuridad. Y además hay como unas bolitas, ¿no? Sí, Que como se la unas ven, copitas. esas bolitas que hay ahí.
Y por otro lado está, bueno, el rostro del Eternauta, que el cómic se llama El Eternauta, y lo primero que vemos es un rostro, ¿no? Como viene el protagonista bien instalado desde la tapa, el Eternauta, y su cara. ¿Y cómo es ese dibujo de su cara? En relación con el fondo, si quieren. ¿Ven alguna diferencia del registro de cómo está hecho? ¿Les parece lo mismo? Yo porque lo que quiero marcar es, vieron que ese rostro está como bien al detalle, ¿no? Cada Eso, arruga, sí, cada tu marquita de expresión está su detallada. expresión. Mucho detalle en contraste con un fondo como más minimalista, ¿no? Ujú. Negro con marquitas. Entonces hace que ese rostro se destaque aún más. Más allá del marco que tiene por la máscara que usa. Entonces a mí lo que me encanta de esta tapa es que tiene muy pocos elementos, porque tendrá 3 colores, ¿no? El negro, el blanco, los celestes y el violeta, ¿no? Pocos elementos en el fondo y mucho detalle en esa mirada, en ese rostro, que aparte está cortado y está sumergido dentro de ese marco. Entonces, hay algo de esto que si bien es del 57, es como también bastante actual, ¿no? Es como muy pregnante la imagen, digo, si uno, aunque no conozca a la historia o a lo que cuenta, llama la atención. Y bueno, y esta semana es la primera vez que vamos a hablar del cómico, de las historietas, que justamente combinan dos lenguajes, ¿no? Porque por un lado está el literario y por otro lado está el gráfico. Por eso arriba de todo dice que está Osterhel y Solano López, porque van de la mano, ¿no? El que escribe los textos y el que hace las ilustraciones que acompañan esa historia. Entonces, es un relato que se construye a partir tanto de los dibujos y de los textos y de cómo dialogan entre sí. ¿Sí? No sé si ustedes vieron alguna vez alguna historieta, pero es muy interesante de leer y de mirar porque requiere otro tipo de lectura. ¿No? No es texto corrido, es un dibujo con cierta expresión, con cierta decisión desde lo gráfico, de cómo mostrar ese personaje o esa situación y cómo se relaciona eso con el texto y de hecho cómo está compuesta esa página, que es diferente a la de una novela, ¿no? O a la de un diario. Tiene su propia lógica. Y lo interesante, lo divertido que tenía era que son episodios, ¿no? Que se iban publicando. Entonces uno jugaba también con esa idea de, bueno, uno que está esperando lo que pasa, ¿no? Como tenés como un suplemento, tenés el primero y hay que pasan al siguiente. Bueno, eran 106 episodios. Y así se terminaba de armar toda la historieta, pero piensen que fueron 106 episodios que llegaban a los lectores todos los miércoles. Entonces estaban el miércoles esperando el próximo episodio y cómo seguirá esta historia. Que eso también forma parte de la obra, ¿no? No solamente la historia, sino bueno, cómo lo recibe el lector. Y eso que genera cierta intriga. ¿No? Que antes era muy usual esta idea del suplemento o de por partes. Entonces, bueno, el caso del Eternauta es como muy emblemático también de nuestro país. ¿Y se acuerdan de qué trata la trama? ¿O algo que se acuerden de la serie, algo de qué trata? Yo me acuerdo que estaba con sus amigos, de lo que me acuerdo, no me Sí, acuerdo mucho, como en un sótano y que de la nada empezaba a nevar y bueno, y ahí se originó todo, bueno, en la serie ahí. bueno, bien, hay como una nieve tóxica, ¿no? ¿Se acuerdan todos de la nieve? Bueno, Sí, pero como que la provocaban eh, como unos alienígenas o cosas que caían. Era la luz que caía del cielo, hacía nevar y eso se volvía tóxico. perfecto. Bien, y está el Eternauta, que de alguna manera forma parte de, ¿no? Estos supervivientes a esta situación, y que está narrando, que es el narrador de la historia. ¿Digo bien, Mari? Sí, sí, ahora si querés pasamos a las vivencias, que hay un poquito Dale. para que vean cómo empieza, no los vamos a poder leer ahora,
pero después léanlo, les mostramos y de paso aprenden a cómo se lee una historieta, que no es tan simple, ¿no? Hay como, si uno no lee de chico, en general a muchos chicos cuando empiezan a leer solos, les gusta mucho este género porque tiene dibujos, ¿no? O sea que es como el lazo con cuando los niños les leemos libros, no sé, pienso mucho como en mi hija más grande que tiene 7 y ella ahora ya lee sola, pero le gusta leer este género, historieta. No va a leer el Eternauta, no, porque por ahí es para más grande, pero como historietas de su edad. Y, y al principio, bueno, es como el lazo con los cuentos infantiles que nosotros le leíamos, en el sentido de que tenían dibujos, imágenes, entonces todavía conserva algo de eso, pero es un género muy de culto, ¿no? Hay mucha gente que consume mucho de esto, el cómic, la historieta. Y acá hay algunas viñetas, porque es una historieta larga, ¿no? Es una novela gráfica también se le dice, hay como unos debates sobre si es novela gráfica o historieta, no vamos a entrar ahí, pero entonces cuando les propongo que si quieren saber la historia original, empieza así, ¿no? Esta es la primera viñeta y en realidad fíjense lo que decía Brenda de los dibujos, ¿no? Como todo es blanco y negro, pero Solano López dibuja con mucho detalle, las expresiones sobre todo, pero también las construcciones, las casas. Fíjense que es muy difícil dibujar en un cuadro tan pequeño algo tan detallado. No sé si se dan cuenta. Son muy buenos también los dibujos. Y lo que aparece acá es que el Eternauta, que es esa figura medio difuminada que aparece en las últimas dos viñetas, es el Eternauta. Se le aparece el Eternauta enfrente a un escritor historietista, ¿no? Que uno podría decir, esto es un recurso que se llama puesta en abismo en literatura, no importa, uno podría decir que es el propio Oestergel, ¿no? O sea, el propio Oestergel, que es el escritor de la historieta, se, mm, se dibuja a sí mismo como yo estaba una noche en mi casa, sentado escribiendo, y se me aparece esta figura y les voy a contar la historia que él me contó, ¿no? Este sería el marco como narrativo, como una historia dentro de la otra, ¿no? Como el dibujante. Creo que él es dibujante, no es el escritor. El dibujante se le aparece la figura, que es esta sombra que aparece en los últimos dos cuadritos, que es el Eternauta, Juan Salvo, que es el personaje, y damos vuelta a la página, Bren, y ahí está sentado, ya es corpóreo, ¿no? Ya se hace presente, entonces como ya aparece algo muy de ciencia ficción, que es un personaje que se le aparece, ¿no? Como de ahí se vengo del futuro, ¿no? Él le dice, vengo del futuro y te voy a contarle mi historia. Y ahí le empieza a contar, si damos vuelta a la página, esta historia que ustedes recuerdan que contó Martín, que es cuando Juan Salvo todavía no tenía esta forma de viajar en el tiempo, porque él le dice, soy un viajero del tiempo. Eh, bueno, acá le sigue contando toda la historia y si das vuelta, no sé si aparece la escena del truco, lo que le empieza a contar es yo estaba jugando con mis amigos, ¿no? Acá aparece un poco más adelante, cuando ya se dan cuenta de la nieve tóxica. No, no, volvé a la de anterior. Em, yo estaba jugando en el sótano de mi casa con mis amigos, él vivía con su mujer y su hija, eh, y de repente vemos caer nieve en Buenos Aires en una fecha que era verano, creo que si mal no recuerdo, no sé si era verano o invierno, y en la serie sé que es verano, pero no me acuerdo si en la original es verano, y ahí empieza a ver que la gente al contacto con la nieve muere y bueno, se genera toda la situación en donde finalmente terminan los amigos de diseñar un traje para que él pueda salir a explorar a ver qué pasó. Todavía no saben nada de la invasión alienígena, eso se va descubriendo después. Bueno, y así sucede la historia es muy interesante, yo les puse como momentos icónicos, ¿no? El momento en que notan algo raro en la nevada, yo ahí les fui como escribiendo en la selección. Después cuando se enfrentan a los primeros escarabajos, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, hay como una serie de momentos para que puedan leer, que me parece que son muy, muy lindos y que vean la versión original, digamos. Ahora se hizo muy, muy popular por las... Profe, Sí, perdón, ¿hay un lugar para descargarla completa? Porque eh, donde subió en la revista, o sea, sí, descargas la uno revista por uno. completa y tiene varias historietas. Claro. Sí. Sí, es O un sea, embole, porque lo que yo subí, en eso sí es así, lamentablemente,
Yo no conseguí la historieta completa, de hecho, ¿sabes lo que hice? ¿Por qué hice un Genial? Y porque yo me tomé el trabajo, nos tomamos el trabajo con la profe Brenda, las dos, de bajar todos los PDFs de la revista Hora Cero y recortar la parte donde está el capítulo y donde están diferentes capítulos y hacer este montaje así, porque no la conseguí digital entera. Pero la voy a seguir buscando. Por ahí le puedo pedir a unos alumnos míos que tengo en el posgrado que se dan mucha maña, pues yo no soy muy buena para piratear cosas, que se dan mucha maña descargando cosas. El otro día me consiguieron una novela que necesitábamos para un curso, le voy a preguntar si me la consiguen y cualquier cosa la subimos, porque por ahora pudimos hacer esto. La verdad es que está buenísima. Es cara, la verdad es que es cara. Hay versiones más baratas, pero creo que justo no es de las más baratas porque es como una novela gráfica que tiene imagen. Entonces, la Feria del Libro había bastante promoción. El otro día vi, eh, no sé cuánto estaba, pero bueno, ya no está la feria. Así que voy a fijarme y cualquier cosa la subo, Nuri. La verdad es que está buenísima. Es un clásico y hay mucha gente que se hizo fanática. Si de repente ves que te empieza, bueno, vos que contabas que no eras como del palo, pero te empezó a interesar un poco la del Falcon, capaz que, bueno, terminás amigándote con la ciencia ficción. Eh, y fue todo un acontecimiento la serie porque bueno, por la producción, ¿no? Por la gran producción que lleva, que no es tan común ver series de ciencia ficción argentinas, eh, los efectos especiales que requiere, ¿no? Es un trabajo muy grande cinematográfico. No sé, Beren, si vos querés decir algo de eso, No, pero sí, un poco sí, no tanto de la serie, pero un poco de pensar en el cómic también, que está muy ligado a lo cinematográfico, porque no sé si saben, pero muchas películas, cuando ya está el guión de la película escrita, se pasa a esta instancia que se llama el storyboard, que hay un dibujante, donde de alguna manera se reúne con el director y va dibujando la película con los planos que va a ser grabados, porque acá hay decisiones estéticas que tomar, ¿no? ¿Ven estos que están así como en silueta? Él usa mucho la silueta, la silueta negra. ¿Ven acá cómo le pega acá sí. la luz? Miren cómo usa ese recurso, un montón. Acá está otra vez. Acá está otra vez. Eso es algo bien propio del cine, es pensar cómo va a ser el tamaño de plano. ¿Va a ser tomado acá medio de abajo? ¿No? Piensen dónde estaría la cámara. ¿O va a ser acá un primer plano en el momento de patetismo más importante? Digo, son decisiones que se toman en Ujú, el cómic, que se toman en el cine también. Después el cine da un paso más y lo hace con la cámara, pero el cómic también es un recurso muy propio del cine, en cuanto a que muchos siguen utilizando el storyboard como para imaginarse cómo va a ser la película. Y es un elemento muy útil a la hora de rodaje, porque no sé si saben que el cine se graba, no se graba en orden, se graba dependiendo del lugar. Uno contrata, no sé, un estudio de grabación, va a grabar ahí y hace todas las escenas que necesitan grabarse en esa cocina. Y eso es en desorden. Entonces, después se arma en la sala de montaje. Para eso uno tiene que tener muy claro lo que va a grabar. Y este es un elemento súper interesante como el storyboard o como el cómic, no solo para saber lo que tiene que decir el personaje, sino cómo se va a ver. Te acerca como a esa película final. Eh, y un poco eso, ¿no? Como que el cine y el cómic están como muy unidos. Y respecto a lo que decía Mari de la serie, es cierto que la ciencia ficción en el cine requiere de mucho avance tecnológico, ¿no? Para que más piensen hoy por hoy. Hoy por hoy los espectadores estamos acostumbrados a efectos espectaculares, ¿no? No así hace ujú. 20 años. Entonces, también hay como una rigurosidad actual en cuanto a que en plena era digital, incluso con la IA, uno no puede presentar una serie que uno no se cree que está nevando o que no se cree los bichos, ¿no? El espectador sigue siendo el mismo, por más de que somos argentinos. Vemos las películas de Hollywood y vemos toda clase de películas. Entonces, igual que el terror, son géneros muy difíciles de hacer en la Argentina, por el presupuesto que implica y porque aparte los técnicos tienen que estar preparados. Bueno, hay muchas críticas que tiene la serie en este sentido, pero para mí está bastante bien lograda. No sé ustedes qué opinan en cuanto a meramente los efectos y el clima que tiene que generar. En la Argentina Profe, sí.
Bien. Mi barrio fue utilizado para filmar. Ah, mira, ¿dónde estás? Entonces de mi ventana veía de Qué repente nieve bueno, caer. qué Me bueno. muero. ¿Sacaste Sí, fotos? ¡Qué increíble! no porque no sabía ni lo que estaban haciendo. Ah, Y Barrio Piedra Buena, que es en Villa Lugano, o sea, lo utilizan siempre claro. para todas las publicidades. Todos los fines de semana graban grupos de Claro. música, propagandas. El fin de semana pasado hicieron una de Argentina, así que había mucha gente vestida de Argentina y no sé qué. Pero Bueno, graban todo el tiempo. Y bueno, y seguramente ahí viste el usaron, despliegue que implica, me imagino. sí, es terrible. Una O locura. sea, nosotros tenemos entre las calles un puente que es peatonal. Entonces, bueno, no lo usamos, pero es como algo icónico del barrio. Y lo pintaron en una semana, después armaron toda la escenografía, fue impresionante, pero Qué duró lindo. casi un mes y pico. Bueno, imagínate el presupuesto que se necesita para hacer esas cosas de montar y desmontar, ¿no? Em, Es una locura. bueno, es una industria, una locura. Sí, no solo Bueno, eso, porque había muchísima gente, tenían catering, los, Sí, los, los trailers con los catering, bueno, llevar y traer, era terrible. es una locura. Lo bueno que tienen es que cuando hacen series y todo, hacen convocatorias para la gente del barrio. eso te iba a decir, como que estaría bueno como tener la changa de, che, Claro, me hago Sí, de sí, sí, extra. siempre les dan un cupo para... La realidad es que no sé quién lo maneja ni nada, debe ser algo Mm, que alguien lo maneja. Pero bueno, después de que termina de filmar, arreglan el barrio porque lo pintan y demás, ujú. pero siempre abren convocatorias para la gente del barrio. Mira, bueno, qué buenísimo. interesante. Bueno, Bueno, pasamos a las claves, Mari. sí, acá un poco voy a leer las del mío porque yo no llego a ver tanto, Dale. es lo mismo igual. Bueno, entonces un poco lo que viene a decir las claves de acá es que no siempre la ciencia ficción muestra un mundo apocalíptico, ¿no? Sino que también puede ser distópico, o sea, no ideal, pero no devastado, como en el caso del Eternauta o el Falcon, en donde obviamente prima la desigualdad, la destrucción, la violencia, la muerte, pero no necesariamente se trata de un mundo que se aproxima a un fin o a una suerte de post-apocalipsis, ¿no? Entonces, hablábamos de una pregunta que nos podemos hacer es que en el caso de que haya un mundo que es post-apocalíptico, ¿cuáles pueden ser las causas? ¿No? Entonces, una opción podría ser el que se relaciona con alguna acción humana, ¿no? Por los avances científicos, tecnológicos, de explotación de recursos del mundo que entre en colapso, o bien algún factor externo como una invasión extraterrestre o catástrofe. En cualquier caso, el conflicto enfrenta a personas contra personas, robots o extraterrestres, ¿no? Este sería un poco el resumen, simplificando un poco, ¿no? Seguramente hay cosas más complejas. También puede ser con algún desastre de la naturaleza, ¿no? Y se pone en juego ahí cómo actúa la humanidad. Esas películas tipo las que nombraban la semana pasada, El día después de mañana o algo así, Ujú, donde bueno, hay un desastre natural que no es por ahí necesariamente impulsado por el hombre, aunque siempre algo está impulsado por el hombre en el sentido de algo de la naturaleza manipulada, y entonces se pone en juego, bueno, cómo se organiza ese caos, ¿no? Esa catástrofe. Eh, ¿Cuál es la actividad de la semana? Tenemos actividad y club de lectura. La actividad de la semana es, usando esas claves que vimos, el recorrido. Ah, esto está, ahora lo voy a editar porque no es así, no es buscar con tu nombre y completar, en realidad es llenar acá, porque yo lo cambié porque si no era mucho trabajo. Este Ay, cuadrito, profe, yo lo estaba buscando, no encontraba Ah, ahora, ninguna carpeta, ningún nombre mío. Yo también lo Por estaba eso no lo buscando, hice. digo, paren, ya lo voy a cambiar porque si no, eh, fíjense que el cuadro
Sí, perdón, no me di cuenta que había quedado esta leyenda acá, porque yo cambié la forma de entrega para una tarea. Utilizando la información de las clases de esta semana, ingresá a la carpeta, no, de esta semana, completa sería. Completa el cuadro comparativo entre la novela y la historia y realiza la entrega en el lugar indicado más abajo. Ya lo pongo si hacen actualizar en su... A ver, en su vamos a computadora. actualizar a vivo. Esperen, no, esperen, actualicen Ah, ahora. Ahí está, ahora, a ver. creo que está, vamos a ver que espero que haya quedado bien redactado. Bueno, ahí lo cambié. Completa el A cuadro ver, comparativo. si no les sale hacer la tabla con un Word o con lo que sea, con un Drive, es un lío hacer la tabla o no la pueden copiar y pegar, la hacen a mano y le sacan una foto y la mandan, ¿sí? No me importa, como no nos importa, algo lo más práctico para ustedes, ¿sí? Porque yo esta tabla se las había puesto en un Drive, pero después teníamos que entrar a todas las carpetas y iba a ser un lío, entonces preferí simplificar la tarea. ¿En qué época ocurren los hechos? ¿No? En el último Falcon sobre la Tierra y en el Eternauta. Ya estuvimos practicando lo de la época un poco mejor, así que le van a poder decir, pueden escribir un parrafito, una línea, no tienen que poner 1880 porque no sabemos la fecha exacta, ¿sí? Bueno, en el Eternauta capaz que la saben, fíjense, lean un poquito al comienzo si dice la fecha. ¿Qué tipo de ciencia es? ¿Qué tipo de ciencia ficción es? Sería la pregunta, porque completo el ciencia. ¿Qué tipo de ciencia ficción es? Si es posapocalíptica o distópica, y quién narra, ¿no? Eso sería. Es un Ujú. trabajo muy puntual de a ver si van entendiendo los conceptos. ¿Está claro? Y con esto era como que no podíamos cerrar ciencia ficción sin hablar del Eternauta, nos pasó un poco eso. Y con esto cerraríamos, ¿no? Toda la etapa de ciencia ficción. Claro, en realidad les queda este club de lectura, que es como más para constatar que vayan leyendo y contestar ahí las preguntas. Si tienen alguna duda, lo podemos hablar la próxima. Y ya en la que viene, que ya cambiamos de tema, hay un último club de lectura que es el final de la novela, para que lean el final los que no. Es como una forma de acompañarlos con la lectura si les parece muy larga. Los que ya terminaron, buenísimo. Eh, Bien, si querés dejar de compartir y les pregunto si hay dudas. No, profe. Bien. Bueno, voy a ver si avanzo con lo del escritor que venga. No sé si estuvieron presentes ustedes. La semana pasada habíamos hablado de invitar a Juan Pisano, que es Juan Ignacio Pisano, que es el escritor del último Falcon, y armar un archivo con preguntas y que podemos charlar con él, si les interesa. Voy a ver si puedo avanzar. Al final no lo contacté, bueno, porque no sé, la semana de trabajo, pero si les interesa lo podemos planificar para la semana 13, pues se tendría que decir con tiempo, ya sé, pero bueno, hoy sin falta lo hago. Dale, Mari, buenísimo. Sí, Bien, profe, buenísimo. bueno, genial. Se tienen que comprometer a asistir a la tutoría lo más que Claro, puedan. estaría bueno que estemos todos. Claro, porque si no vamos a estar Mari y yo Eh, solas, no tiene mucho sentido. claro. ¿Qué fecha habíamos dicho? Y habíamos dicho semana 13. Ahora estamos en la 11. ¿El 10? Sí, ¿La 13? sí, El 10 de junio. Bueno, le voy a preguntar. dale. Bueno, nos despedimos. Bueno, mucha suerte. Cualquier cosa nos preguntan y si no, nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, Gracias. gracias ¿Puede por decir conectarse. por el grupo Sí, lo del audio, por favor? Ah, sí, ahora lo decimos. De que puede Bueno, ser un audio gracias. y no un video. Dale, a ver si destrabamos la Gracias. semana 5. Chao, chicos. Chao, chao, gracias. Ah, chao. profe, gracias. Nos vemos.